A reading from the letter of St. Paul to the Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. sisters. Hermanos, ahora la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna. Pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús, a quien constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Así quería Dios demostrar que no fue injusto dejando impunes con su tolerancia los pecados del mundo. Se proponía mostrar en nuestros días su justicia salvadora, justificándose a sí mismo y cancelando la culpa del que apela a la fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Queda eliminado. ¿En nombre de qué? De las obras. No, en nombre de la fe. Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Evidente que también de los gentiles. Si es verdad que no hay más que un Dios, Él absuelve a los circuncisos en virtud de la fe y a los no circuncisos también por la fe. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Están tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I am the way and the truth and the Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie llega a donde el Padre, sino por mediación mía. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The Lord said, En aquel tiempo dijo el Señor: Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después que sus padres los mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban porque ellos los mataron y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos los perseguirán y matarán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, se lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes, juristas, que se han quedado con la llave del saber. Ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar.
Al salir de allí, los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Verbum Domini. Archbishop Fulton El arzobispo Fulton Sheen, conocido por su celebridad y sus conversos, personas como Henry Ford Jr., uno de los más sensacionales que tuvo lugar en 1945 fue una pareja que eran miembros del Partido Comunista de América. Es más, el marido era el editor del periódico comunista, Lewis y Margaret Fidens. Lewis había sido bautizado y criado como católico por abandonar la fe. Margaret nunca había tenido experiencia religiosa. La única vez era el haber entrado en una iglesia católica por primera vez. Fue con una muchacha que era amiga de ella, que la llevó a una novena en Pittsburgh que estaba realizándose allí. Se unieron al Partido Comunista en 1935. Se les conocía como personas dedicadas, talentosas, como comunistas, y se les esperaba de ellos que pusieran todo por delante de su familia y todo lo demás. Eran comunistas de algunas formas, pero no se encajaban en cuanto al molde en lo que a su familia se refiera. Se suponía que ella pusiera el bienestar de sus hijos primero, y cuando concibieron su tercer hijo, los amigos comunistas eran incrédulos porque uno de los principales del comunismo le pidieron que tuviera un aborto ella, pero no escucharon a su consejo. Tuvieron el niño en un hospital católico en Nueva York. Ella, para lo que se refiere a la religión, escribió en blanco, dejó en blanco esa parte. Recordó luego que su hermana, la hermana que estaba de turno, dijo que quisiera haber sido mandada a su casa en vez de con un niño que hubiera sido mandada con una conversión de religión. Por haber sido un ex católico, una de las tareas insignadas era infiltrar la iglesia católica en Estados Unidos para suavizar su posición anticatólica. Uno de las personalidades en este caso era el monseñor Fulton Sheen, aunque no llegó a ninguna parte. En 1936, monseñor Sheen no quiso hablar con Lewis sobre los méritos del comunismo. En su lugar, monseñor invitó a Sheen, mejor dicho, a Lewis, a escuchar la confesión de él. Los dos no se llevaron. Sin embargo, una vez cuando estaba siendo llevado al hospital, escribió católico en la parte donde tenía que llenar la parte en que se da la religión. Ella lo notó, la esposa, y sin embargo dijo que no quería morir. Él, cuando se le interrogó, que no quería morir sin el consuelo. Así que fue una señal de regreso a su fe católica. Cuando esto se convirtió en algo más evidente, que sí que estaba regresando a su fe católica, Margaret quiso aceptarlo. Ella se aplicó a comprender esta religión a la que él se sentía atraído, que ella descubrió entonces por su propia investigación y por el tutelaje de Monseñor Sheen, de la hermosura, de la armonía de la fe y de la razón. Fueron recibidos en la iglesia y su matrimonio fue bendecido. Por a causa de temer las consecuencias de llegar a la iglesia después de haber sido recibido. Lo fueron en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. Los pusieron en un hotel y tomaron el tren a continuación en South Bend, en Indiana, donde Sheen había hablado sobre un puesto
en la Universidad de Notre Dame para él. Él tendría una enfermedad larga y más tarde, en 1972, se convirtió en un orador católico muy importante y ella, a la larga, cuando él murió, decidió pasar como maestra y en el año 2002 murió a los 94 años de edad. En la autobiografía de Margaret, llamado Streets, el arzobispo Sheen escribió el prólogo hablando sobre la gracia de Dios. Qué misterio enorme, ¿no? Recuerden ese relato de cómo ella nunca había estado en una iglesia, excepto de niña, para escuchar una novena. El predicador fue el padre Fulton Sheen. La gracia de Dios. Qué misterio tan grande. Así que hoy San Pablo habla acerca de la gracia. Como toda la creación, todos se han quedado cortos acerca de la gloria de Dios. Cuando él escribió, todos los pecadores quedan privados de la gloria de Dios, están justificados libremente por su gracia. Y entonces diría, ¿qué ocasión sería entonces el de jactarse? Quisiera una definición de la gracia que está en el Nuevo Catecismo y citan al Papa Benedicto en su definición de lo que es la gracia. La gracia, dice él, es algo que se mira por Dios y es el ser tocado por su amor. Entonces también cita una cita de San Agustín, nunca da Dios menos que a sí mismo. Sin embargo, pensemos por un momento y nuevamente del catecismo nuevo de lo que la gracia de Dios hace por nosotros. Esta gracia que salva, que santifica. La gracia de Dios nos lleva a la vida interna de la Santísima Trinidad y al intercambio de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nos hace capaces de vivir en el amor de Dios y de actuar de acuerdo con este amor. Entonces define diferente tipo de gracia que se define en nuestra vida, que nos da Dios, cómo Él nos mira a nosotros, cómo Él nos toca a nosotros con su amor de tantas formas distintas. Continúa diciendo que la gracia es infundida en nosotros desde arriba y no puede ser explicada por causas naturales. Es algo sobrenatural. Nos hace particularmente por medio del bautismo hijos de Dios y herederos del cielo. Esto es algo que se santifica, que se deifica y nos da a nosotros una disposición para hacer el bien permanentemente, la gracia habitual. La gracia nos ayuda a conocer y a disponerlo todo, lo que nos conduce a nosotros a hacer lo que es bueno para con Dios y para con el cielo. En realidad, la gracia en sí nos da una gracia especial. Dios, durante nuestra vida, que nos conduce a Dios y el cielo. La gracia sucede de una manera muy especial en los sacramentos que, de acuerdo con la voluntad de nuestro Salvador, son los lugares en que nos encontramos con Dios. La gracia sacramental, recibiremos una gracia sacramental hoy en esa Santa Misa. La gracia también se manifiesta particularmente en dones de la gracia a cristianos individuales. Así que estos son los carismas, el carisma de la sanación, de la enseñanza, de la prédica, o en poderes especiales que se les prometen a aquellos con estado matrimonial que son ordenados o el orden matrimonial. Ayer tuvimos el programa sobre el matrimonio. Hay gracias especiales para ellos, para que puedan vivir su vocación. Para nosotros, los sacerdotes, se nos da una gracia especial para vivir en nuestra vida fructíferamente y bien. Así que hoy seamos agradecidos que hay esa gracia especial para estar agradecidos, algo que hacemos toda nuestra vida. Podemos rechazarla, pero ese es el peligro de nuestra propia voluntad.
porque somos creados libres, podemos aceptar o recibir o pedir su gracia cuando tenemos la necesidad o luchamos, y Él dará esa gracia a nosotros, pero también podemos rechazarla, podemos apartarnos de esa gracia y hacerlo por nuestra cuenta sin la gracia y la asistencia de Dios para que escojamos nuestra vida. No tentemos a Dios, no nos apartemos de Él y que nosotros podamos acudir a la vida eterna y la vida próxima.